En los últimos años de su vida, Santa Teresa de Jesús enfrentó una revelación que la mantuvo inquieta durante 3 días. No fue una visión celestial ni un éxtasis místico, sino algo mucho más profundo y crucial para su alma. Santa Teresa descubrió que, escondidos en lo más recóndito de su corazón, se encontraban pecados tan delicados y disfrazados de virtudes que ella había recibido la comunión durante años sin notar que esa suciedad invisible le impedía la unión plena con Cristo en la Eucaristía. ¿Alguna vez has reflexionado si tu alma está completamente preparada para recibir el cuerpo santo de Jesús? Muchas veces, cargamos con faltas silenciosas que ni siquiera reconocemos como tales. Fue en una madrugada fría y tranquila en el convento de San José, cuando Teresa, ya avanzada en edad y marcada por años de penitencia, sintió en su interior una inquietud extraña, una sed profunda de pureza que nunca antes había experimentado. Se dirigió al Santísimo Sacramento y se arrodilló en silencio. Pero esta vez, algo cambió. Sus ojos espirituales comenzaron a percibir con dolor la presencia de pequeñas manchas que habían pasado desapercibidas durante años. ¿Cómo podía ser que una santa como ella, que vivía en constante comunión con Dios, descubriera imperfecciones tan tardías en su caminar? La respuesta es un misterio que nos alerta a todos. Hay pecados que solo se manifiestan cuando el alma ha alcanzado niveles más elevados de purificación. Teresa comprendió que la preparación para la Eucaristía es un proceso sin fin, que se profundiza cada día, y que todo creyente debe prestar atención a esas sombras internas. Entre lágrimas, ella murmuró al Señor: ¿cómo he podido acercarme a ti tantas veces sin ver estas oscuridades en mi alma? Fue entonces cuando, no por visión, sino en una iluminación interior, recibió en su corazón una lista de 12 pecados específicos que contaminan el alma antes de la comunión. Estos pecados son tan comunes que casi toda alma devota los comete sin darse cuenta, y están tan disfrazados que parecen virtudes. Solo un corazón verdaderamente enamorado de la pureza puede detectarlos y luchar contra ellos. ¿Te atreves a mirar dentro de tu alma con la misma sinceridad implacable que tuvo Santa Teresa aquella noche? Desde aquel día, la manera en que ella se preparaba para la comunión cambió para siempre. Su preparación fue tan profunda, tan meticulosa, que cada encuentro con la Eucaristía se convirtió en una experiencia de purificación total. Y no guardó este tesoro solo para sí, sino que lo compartió con sus hijas espirituales, quienes experimentaron transformaciones tan grandes en su vida sacramental que sus confesores quedaron asombrados. Una religiosa confió que Madre Teresa le había enseñado a confesar pecados que ni siquiera sabía que existían, y ahora cada comunión era como tocar el cielo con las manos limpias. ¿No sientes tú también ese deseo ardiente de acercarte a la Eucaristía con un alma libre de máculas? ¿No anhelas esa pureza cristalina que Santa Teresa alcanzó tras tanto discernimiento y oración? El primer pecado que Teresa detectó en su corazón fue el más doloroso y sutil, la vanidad espiritual. Quizás te preguntes, ¿vanidad en actos dedicados a Dios? Teresa también se hizo esa pregunta al principio, pero luego comprendió la terrible sutileza de aquel defecto invisible. ¿Alguna vez has sentido, aunque sea en lo más profundo, una satisfacción secreta cuando otros elogian tu devoción? Cuando alguien reconoce tu fidelidad en la oración o te admira por tu vida espiritual, ¿no experimentas una pequeña alegría personal? Esa satisfacción, aunque parezca inocente, es una barrera que impide la unión total con Cristo en la comunión. Santa Teresa recordó con dolor todas las veces que había sentido ese orgullo escondido al ser buscada para consejo espiritual o al escuchar alabanzas sobre su vida de oración. Con lágrimas confesó: Señor, creía que me alegrabas porque tu nombre era glorificado, pero una parte de mí se alegraba porque era yo quien te glorificaba. Esa mezcla entre amor puro y satisfacción personal es lo que convierte la devoción más sincera en un acto de vanidad espiritual. Piensa en cuántas veces has orado, ayunado o servido con un pequeño pensamiento interior que dice: qué bueno soy, qué más fiel soy, qué espiritual soy. Ese es el pecado más peligroso, pues se oculta tras el amor a Dios, pero en realidad es amor propio refinado. Teresa descubrió que esta sombra mancha cada acción religiosa: rezar el rosario con la mente en lo devoto que pareces, ayunar sintiéndote superior a otros, o servir con una satisfacción interior por tu generosidad. El alma que lleva este pecado cree acercarse limpia a la Eucaristía, pero en verdad lleva consigo un orgullo disfrazado que solo Cristo puede purificar. ¿Te reconoces en estas reflexiones? ¿Has sentido esa dulzura escondida que endulza tus actos de fe y piedad? Santa Teresa nos invita a una honestidad profunda con nosotros mismos para preparar nuestro corazón con pureza verdadera antes de acercarnos a la mesa del Señor. Santa Teresa comprendió que para vencer la vanidad espiritual debía cultivar lo que ella llamaba la humildad de la nada. En sus escritos, explicó que cuando hacemos el bien,
Debemos recordar siempre que somos simples instrumentos en las manos de Dios, y un instrumento no se enorgullece por la música que produce el músico. Así, Teresa adoptó un ejercicio espiritual revolucionario. Cada vez que sentía alguna satisfacción por un acto piadoso, en silencio repetía: Señor, esto no es mío, es tuyo. Yo solo soy el canal, tú eres el agua. Este hábito la transformó profundamente, pues descubrió la alegría auténtica que nace al desaparecer uno mismo para que solo Dios brille. ¿Estás dispuesto a renunciar a esa pequeña satisfacción por ser bueno para presentarte verdaderamente puro ante la Eucaristía? El segundo pecado que Santa Teresa descubrió fue aún más sutil y doloroso: la tibieza del alma, disfrazada de normalidad espiritual. ¿Alguna vez has asistido a misa sin ganas, rezado por costumbre o vivido tu fe como una rutina cómoda, pero sin fuego interior? Teresa recordó con tristeza esos momentos en que su relación con Dios se volvió predecible, sin el temblor de amor que antes sentía. Ella advertía que esta tibieza es quizás el pecado más peligroso precisamente porque no duele ni alarma, es como morir de frío sin darse cuenta. Cuando se ora solo porque tocaba orar o se comulga sin ese temblor de emoción, el alma está perdiendo su fervor. La tibieza no es falta de fe, sino una fe sin pasión, una piedad apagada. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se aceleró ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía? La tibieza se acerca a la comunión sin hambre, sin deseo, y esa indiferencia duele más a Dios que el pecado escandaloso, porque al menos el pecador reconoce su distancia. Teresa se preguntaba: ¿qué es mejor para Dios? ¿Un amigo que le odia apasionadamente o uno que le ame con indiferencia? La respuesta es trágica: el alma tibia provoca rechazo porque no es ni fría ni caliente. Para sanar ese vacío, Teresa desarrolló la práctica del primer amor. Cada mañana, antes de orar, se obligaba a recordar aquel primer encuentro ardiente con Dios, el instante en que su corazón se encendió por primera vez. Con fervor, repetía: Señor, hazme sentir hoy como la primera vez que te vi con los ojos del alma. Pedía romper la rutina, anhelaba incomodidades santas, porque prefería llorar por la ausencia de Dios que vivir sin extrañarlo. ¿Te atreves a sacrificar la comodidad de una fe tibia para recuperar ese fuego del primer amor? El tercer pecado que Santa Teresa reveló fue aún más escondido: la murmuración disfrazada de preocupación espiritual. ¿Alguna vez has criticado a alguien diciéndote que lo haces por su bien? ¿Has comentado defectos ajenos con ese tono de lástima piadosa? Teresa se horrorizó al descubrir que en ocasiones ella misma hablaba de las imperfecciones de otros, con una máscara de compasión que ocultaba el veneno del juicio y la soberbia. ¿Cómo puede ser pecado preocuparse por el alma del otro?, se preguntaba al principio, pero pronto entendió que esa era una trampa. Recordó conversaciones piadosas en las que señalaba las faltas de sus compañeras, pero detrás de esas palabras caritativas había una satisfacción secreta por sentirse mejor que ellas. Señor, confesaba con lágrimas, creí que era celo por tu casa, pero era soberbia disfrazada, alimentada por la comparación con los demás. ¿Cuántas veces has sentido alivio al hablar de los defectos del hermano, como si apuntar la paja en su ojo limpiara la viga en el tuyo propio? Este pecado, tan común y difícil de reconocer, afecta gravemente la unión con Dios y con los hermanos. Santa Teresa nos invita a mirar dentro de nosotros con valentía para detectar estas sombras disfrazadas de virtud. Solo cuando confesamos estas fallas con humildad y amor, podemos acercarnos a la Eucaristía con el corazón verdaderamente limpio y abierto a la gracia de Dios. ¿Estás listo para emprender ese camino de purificación profunda? El alma que cae en este error se acerca a la Eucaristía convencida de haberse purificado al corregir a otros con sus palabras, cuando en realidad ha llenado su corazón del veneno del fariseísmo. Santa Teresa comprendió que este pecado es terriblemente dañino, pues no solo destruye el amor hacia el prójimo, sino que además alimenta la soberbia propia. Ella misma escribió que cada vez que juzgamos a otro, estamos pidiendo a Dios que nos juzgue con la misma medida. ¿Te imaginas la gravedad de acercarte a Cristo llevando dentro el amargo sabor de haber disminuido a un hermano? Esta pregunta llenó de horror a Santa Teresa cuando descubrió cuántas veces el espíritu humano apaga el fuego del Espíritu Santo con el agua fría de la supuesta sensatez. El alma que se deja atrapar por esta pereza interior se acerca a la Eucaristía buscando consuelo, pero evitando a toda costa la verdadera transformación. Quiere sentirse bien con Dios, pero no está dispuesta a renunciar a sus comodidades ni a sus caprichos. Anhela la paz auténtica de Cristo, pero rehúye la cruz que implica abandonar sus propios deseos. Teresa comprendió que esta pereza espiritual es el pecado más peligroso porque se oculta bajo el disfraz de virtud,
parece humildad, parece prudencia, parece equilibrio, pero en realidad es una mediocridad que teme abrazar la grandeza del amor divino. La pereza espiritual, escribió, es un cáncer silencioso que mata el alma sin dolor ni alarma. ¿Acaso te has conformado alguna vez con una vida espiritual apagavidas, razonable pero sin valentía? Para superar esta trampa, Santa Teresa creó una práctica que llamó el sí incondicional diario. Cada mañana, antes de iniciar sus oraciones, se comprometía firmemente a decir sí a todo lo que Dios le inspirara durante el día, sin poner condiciones, sin negociar ni dilatar. Señor, decía, hoy no voy a resistirme a nada que me pidas, por incómodo que sea. Esta entrega radical le brindó una libertad interior desconocida, la libertad de no protegerse de Dios. Solo cuando dejo de negociar con el amor, confesó, puedo recibir plenamente el amor en la Eucaristía. ¿Estás dispuesto a entregar tu santidad controlada y cómoda para abrazar una entrega total y viva? Los siguientes dos pecados que Santa Teresa identificó le resultaron tan unidos que los consideró gemelos del infierno: el miedo paralizante y la desesperanza mortal. ¿Alguna vez has desistido de algo por amor a Dios porque te paralizó el miedo al fracaso? ¿O has dejado que experiencias oscuras y prolongadas te hagan creer que nunca podrás alcanzar la santidad? Teresa vio con claridad cómo ambos venenos trabajan en conjunto para impedir que el alma se abandone totalmente en los brazos de Dios. El miedo grita, no puedes. La desesperanza susurra, no vale la pena intentarlo. Durante momentos oscuros, después de caídas o sequedades espirituales, Teresa se había cuestionado con tristeza, ¿para qué esforzarme tanto si siempre fallo? Y el miedo terminaba de apagar la esperanza, mejor no prometas, mejor no te comprometas, mejor sigue en un espacio seguro donde no puedas decepcionar a Dios. Aunque estos pensamientos aparentaban humildad, en realidad escondían una blasfemia profunda, la desconfianza en la misericordia infinita de Dios. Teresa lloró al confesar, Señor, mis miedos han limitado tu poder y mi desesperanza ha insultado tu amor. El alma cargada con estos pecados gemelos se aproxima a la Eucaristía como quien va a un encuentro que ya sabe que será decepcionante. No espera mucho, no arriesga nada, no se abandona del todo porque teme volver a sufrir. Extiende manos para recibir el cuerpo de Cristo, pero mantiene el corazón cerrado, con muros invisibles que impiden la gracia de invadirla por completo. ¿Cómo puede entrar Cristo en un corazón que no cree en su poder para transformar? Se preguntaba Teresa. Para sanar estas heridas, Teresa ideó la memoria de las misericordias. Cuando el miedo o la desesperanza amenazaban con dominarla, se forzaba a recordar cada momento en que Dios la había levantado tras la caída. Todas las veces que recibió gracia inmerecida, y esas ocasiones en que la misericordia divina superó sus expectativas más grandes. Cuando mi memoria se llena de sus bondades pasadas, escribió, mi corazón se llena de esperanza para el futuro. Para contrarrestar el miedo, cultivó la oración más audaz, Señor, aunque me permitas caer 1000 veces, volveré 1000. Y una a buscarte, porque tu misericordia es más grande que mis fracasos. ¿Tienes el valor de confiar en un Dios cuya misericordia supera todos tus miedos? El 10º y último nivel de revelación llegó cuando Teresa reconoció que después de los 9 pecados ya descritos, existían 3 más, devastadores y profundos. Que eran la raíz de todos los demás: el apego secreto a la propia voluntad, la resistencia sutil a la cruz, y la búsqueda inconsciente de consolaciones en lugar de buscar al Consolador. Señor, murmuró con voz quebrada, hasta ahora he buscado mi propio yo, aun creyendo buscarte a ti. ¿Alguna vez has notado que incluso en tus oraciones más fervientes puede esconderse un yo que busca su propia satisfacción? Santa Teresa descubrió que el apego a la propia voluntad es el pecado más escondido y sutil, porque se camufla bajo la apariencia de celo por Dios. Este último obstáculo revela lo difícil que es rendirse verdaderamente, abandonar nuestro control y entregarnos enteramente a la voluntad divina, confiando sin reservas en el plan de Dios, aunque incluya sufrimiento o sacrificios. Cuando Santa Teresa deseaba ver prosperar sus fundaciones, anhelaba que sus hijas espirituales crecieran en santidad y rogaba por respuestas a sus oraciones. Descubría en su interior una mezcla sutil pero real, un amor sincero por la gloria de Dios, contaminado por sus propias ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Se preguntaba con profundidad, ¿cómo distinguir entre querer verdaderamente lo que Dios quiere y simplemente querer que Dios quiera lo que yo anhelo? Esta confusión representa el último gran obstáculo antes de la entrega total al Señor. El segundo descubrimiento, igual de doloroso, fue la resistencia silenciosa a la cruz. Teresa comprendió que, aunque durante años había pedido a Dios que la hiciera santa, en el fondo deseaba una santidad cómoda, sin demasiado sufrimiento,
sin incomprensión ni soledad. Quería ser mártir, confesó, pero solo si ese martirio no dolía demasiado. ¿Cuántas veces tú mismo has pedido a Dios que te transforme, pero con condiciones ocultas acerca del tipo de transformación que estás dispuesto a aceptar? Este pecado último es muy claro en su consecuencia. El alma que se acerca a la Eucaristía resistiendo la cruz pide a Cristo ser salvada sin recorrer el camino que él mismo tuvo que transitar. Es como querer el fruto pero no la raíz, la salvación. Sin cruz. Por eso, la verdadera entrega exige aceptar el dolor, la prueba y el sacrificio como parte esencial del amor. El tercer pecado final que Santa Teresa reconoció fue el más paradójico, la búsqueda de consolaciones espirituales en lugar de buscar a Dios mismo. Muchos momentos de oración son gastos en buscar el placer de sentirse cerca de Dios, la paz o la alegría que la oración puede dar, en vez de amar sinceramente a Dios por él mismo. Teresa lloró ante el Señor, confesando: he estado usando tu amor como una droga para sentirme bien, cuando debería amarte incluso si no sintiera nada. Este autoengaño es el más refinado y peligroso: amar los dones más que al donante, buscar la experiencia espiritual más que al Dios de la experiencia. Para avanzar hacia la purificación completa, Teresa creó la práctica de la triple renuncia diaria. Cada mañana, antes de comenzar su oración, renunciaba de manera consciente y firme a 3 cosas. Renunciaba a su propia voluntad, aceptando la de Dios aunque no la comprendiera. Renunciaba a su comodidad, abrazando la cruz aunque doliera, y renunciaba a sus consolaciones, entregándose a amar a Dios incluso en el silencio y la oscuridad. ¿Estás dispuesto a hacer esta triple entrega para acercarte a la Eucaristía con un corazón limpio y verdaderamente abierto al amor divino? Para liberarse de esta trampa, Teresa creó una práctica radical que cambió su forma de vivir y de relacionarse con los demás: la regla del silencio caritativo. Cada vez que sentía la tentación de comentar algo negativo, aunque fuera con palabras piadosas, se detenía y se preguntaba: ¿esto que voy a decir aumenta el amor o lo disminuye en el mundo? Si la respuesta era que disminuía, guardaba un silencio absoluto. Pero aún más fuerte, se esforzaba por encontrar algo bueno que decir sobre la persona que estuvo a punto de criticar. Si mi lengua se acostumbra al veneno, escribió, ¿cómo podrá recibir dignamente el cuerpo de Cristo? ¿Estás tú dispuesto a purificar tu lengua antes de purificar el alma para la Eucaristía? El cuarto pecado que Santa Teresa reconoció con más dolor fue la impaciencia con Dios, envuelta en un disfraz de celo apostólico. ¿Alguna vez te has frustrado porque Dios no responde a tus oraciones según tus tiempos? ¿Has sentido esa molestia interna cuando sientes que Dios tarda demasiado en resolver tus problemas o en perfeccionar tu alma? Teresa se dio cuenta, con sorprendente humildad, de que tras su aparente entrega a la voluntad de Dios había una exigencia secreta: que Dios actuara según sus planes, no los divinos. ¿Cómo puedo yo dictarle a Dios cuándo y cómo debe obrar?, se cuestionaba horrorizada. Recordó momentos en que oraba con una urgencia no santa, sino dominada por el control. Cuando pedía la sanación de alguien, esperaba que Dios respondiera cuanto antes para confirmar su fe. Cuando rogaba por la conversión de un alma, se impacientaba si no veía resultados rápidos. Confesó con lágrimas: pensaba que era celo por tu gloria, pero era orgullo queriendo confirmar tu poder a mí. Modo, ¿cuántas veces has orado y luego has tratado de ayudar a Dios con tu ansiedad o planes impacientes? El alma impaciente se acerca a la Eucaristía como quien va a cobrar una deuda, con una lista de peticiones con fecha de vencimiento. Cuando Dios no cumple en esos plazos humanos, surge la duda, las exigencias, el cuestionamiento del amor divino. Teresa entendió que esa impaciencia ensucia la comunión, porque convierte a Cristo en un trabajador de nuestros deseos, y no en el Señor soberano de nuestros corazones. La impaciencia, escribió, es soberbia que no soporta perder el control. ¿Te reconoces en esta descripción? ¿Has sentido ese fuego santo, que en realidad es orgullo herido? Para sanar esta herida, Teresa creó lo que llamó la oración del abandono absoluto. Cada vez que la impaciencia la invadía, se obligaba a repetir: Señor, aunque nunca me dieras lo que te pido, tú seguirías siendo digno de toda mi adoración. Aprendió a orar sin pedir nada, solo ofreciendo amor sin condiciones. Cuando amo sin exigir, cuando adoro sin negociar y cuando me entrego sin calcular, entonces sí estoy preparada para recibir todo lo que quieras darme en la Eucaristía. ¿Estás listo para amar a Dios sin condiciones, confiando plenamente en sus tiempos? El quinto pecado que Teresa descubrió fue uno que humilla profundamente a toda alma dedicada a la oración: la envidia espiritual, disfrazada de falsa humildad. ¿Alguna vez has sentido un dolor escondido al ver que Dios concede gracias a otros a quienes crees menos merecedores?
¿Has experimentado esa amargura sutil al escuchar testimonios de conversiones milagrosas o respuestas extraordinarias a la oración que tú jamás recibiste? Teresa sintió con horror que en su pecho había semillas de envidia hacia los dones que Dios otorgaba a otras almas, aunque exteriormente fingiera alegría por ellas. Recordó una ocasión dolorosa cuando una joven novicia recibió una visión de la Virgen María que a ella le había sido negada a pesar de décadas de plegarias intensas. Aunque felicitó a la joven con sincero consejo y dulzura, en secreto su corazón se llenó de una amarga pregunta: ¿por qué a ella y no a mí, que he sufrido tanto por amor a Dios? Esa interrogante, aparentemente inocente, en realidad arrojaba una acusación contra la justicia divina. Con lágrimas, Santa Teresa confesó: Señor, creía que ese dolor era porque deseaba estar más cerca de ti, pero era porque anhelaba ser más especial que los demás. Este pecado, tan clandestino y peligroso, mancha la pureza de nuestro amor a Dios y a los hermanos. Nos invita a reconocer la verdad con humildad y a pedir al Espíritu Santo la gracia de la alegría por el bien ajeno. Solo así podremos acercarnos a la mesa sagrada con un corazón verdaderamente humilde y generoso, preparado para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. ¿Te sientes llamado a esa transformación profunda? El alma que sucumbe a la envidia espiritual se acerca a la Eucaristía con la mente y el corazón atrapados en comparaciones constantes, mira las gracias que recibe y las compara con las que otorga Dios a otros, como si el amor divino fuera una competencia donde alguien gana y otro pierde. Esta actitud contamina la adoración porque convierte el encuentro con Cristo en un examen frustrante sobre por qué Él no la trata como cree merecer. Santa Teresa entendió lo traicionero de este pecado, justamente porque se disfraza de deseo sincero de santidad. No envidio sus bienes materiales, reconocía, solo envidio su cercanía con Dios. ¿Alguna vez has sentido tristeza o incomodidad al escuchar cómo otros reciben consolaciones espirituales que a ti parecen negadas? Para liberarse de esa prisión, Teresa desarrolló una práctica que llamó la alegría vicaria perfecta. Cada vez que escuchaba hablar de una gracia concedida a otra persona, se obligaba a dar gracias a Dios no solo con palabras, sino con todo su corazón, como si esa gracia fuera para ella misma. Cuando mi hermana recibe consuelo, escribió, yo me siento consolada porque todos somos un solo cuerpo en Cristo. Empezó a pedir por las mismas gracias para otros que ella deseaba para sí. Y descubrió que esta oración la liberaba por completo de la envidia. Solo cuando me alegro genuinamente de las bendiciones ajenas, confesó, estoy preparada para recibir las mías en la Eucaristía. Tienes la valentía de regocijarte sinceramente porque Dios ama a otros con el mismo amor con que te ama a ti. El sexto pecado que Santa Teresa reconoció en su corazón fue uno muy visible e igualmente doloroso: la hipocresía devota, ese acto de construir una imagen de santidad hacia afuera, mientras el alma por dentro permanece sin cambio ni verdad. ¿Has notado alguna vez cómo actúas con más piedad cuando alguien te mira? ¿O cómo exageras tu fervor en público mientras en privado tu corazón está frío? Teresa se espantó al descubrir que a veces su comportamiento religioso era puro teatro, una actuación destinada a proteger su reputación como mujer santa. Recordó haber prolongado oraciones solo porque sabía que la observaban, mostrar más recogimiento ante visitas importantes o usar palabras llenas de unción para impresionar. Señor, confesó con vergüenza, ¿cuántas veces he usado tu nombre para construir mi propia gloria? ¿Cuántas he fingido santidad que no vivía en secreto? Este pecado es devastador porque corrompe hasta los actos auténticos de devoción, mezclando la verdadera adoración a Dios con la adoración a la propia imagen. El alma hipócrita se acerca a la comunión como una actriz que va a representar su mejor papel, la devota perfecta. Pero Jesús, que ve más allá de las apariencias, recibe con tristeza a ese corazón preocupado más por la opinión humana que por la verdad ante Dios. Teresa comprendió que la hipocresía no solo engaña a los demás sino a uno mismo, creando una vida espiritual falsa, un ataúd que sepulta la verdadera vida del alma. ¿Cuántas de tus devociones resistirían el escrutinio absoluto de estar a solas con Dios? Para vencer esta trampa, Santa Teresa ideó la prueba del testigo invisible. Antes de realizar cualquier acto religioso, se preguntaba, ¿lo haría igual si nunca nadie me viera? Si la respuesta era negativa, sabía que su corazón estaba contaminado por la hipocresía y debía purificarse. Comenzó a practicar la piedad en completa soledad, sin testigos humanos, y poco a poco su alma empezó a distinguir la verdadera devoción de la actuación. Solo cuando oro igual en secreto que en público, escribió, puedo acercarme a la Eucaristía sin máscaras. Tienes el valor de dejar atrás toda actuación religiosa y presentarte ante Cristo tal cual eres. El séptimo pecado que
Santa Teresa identificó con claridad fue uno muy sutil pero paralizante, la pereza interior disfrazada de prudencia espiritual. ¿Te has resistido alguna vez a entregarte más a Dios, diciéndote que debes ir despacio, que es mejor dar pasos pequeños? ¿Has rechazado llamados internos a mayor entrega justificándote con que hay que ser realista, que no debes forzar tus límites? Teresa descubrió en su corazón una resistencia oculta a la transformación total, una comodidad disfrazada de sabiduría que la mantenía en una mediocridad espiritual aparentemente sensata. Señor, confesó, pensaba que reconocer mis límites era humildad, pero esa era pura pereza que no quería incomodarse por amor. Recordó muchas ocasiones en que sintió inspiraciones para entregarse más profundamente, pero lo aplazaba con argumentos que parecían razonables. Mejor voy despacio para no caer en orgullo, Dios no quiere extremos, la santidad está en las cosas pequeñas. Todas esas frases esconden una verdad a medias, pero encubren una mentira mortal, la preferencia por la comodidad antes que por el ardor del amor. ¿Qué tan dispuesto estás a salir de esa mediocridad para abrazar la entrega radical que transforma el alma y prepara el corazón para recibir a Cristo con toda pureza? ¿Cómo puede alguien llamar prudencia a resistirse a amar más profundamente?